Hola, buenas tardes. Son las 7 de la tarde del día 24 de abril. Y bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. Me presento, mi nombre es José Carlos López, soy especialista en derivados y en inversión alternativa en general. Bueno, en la página de portada pueden ver la web que estoy desarrollando, que es 101futures.com, que les invito a visitar pues para seguir y para donde van a ver documentación o pueden ver documentación relativa a los modelos y al contenido de todas estas sesiones. Como es habitual, voy a dividir en tres partes la presentación, el webinar. En la primera haremos una introducción un poco general y tocaremos algunos de los temas, incluso con alguna cuestión pendiente de alguien que me ha escrito un email. También aprovecharé y vamos a entrar y les voy a contar un poco cuál va a ser el contenido que ya está casi preparado para sacarlo en producción de la hoja de cálculo Excel, desde donde podrán seguir, simular y sobre todo utilizar como herramienta de aprendizaje y herramienta para que les ayudará en ese proceso de evaluación de riesgos y de toma de decisiones en temas de trading con derivados. Y trabajaremos hoy sobre todo algunos aspectos vinculados al concepto de volatilidad. Bueno, una vez dicho eso, sí, también les digo que, sobre todo para algunos que me han escrito algún email y les prometí que en unos días les daría acceso al contenido de los webinars. No tengo todos grabados, la verdad es que solo hay algunos grabados, pero todos aquellos que me escriban un email pueden ver mi contacto. Bueno, dentro de la misma página web, al final aparece el correo, 101futures.info@gmail.com, como pueden ver aquí en la página web. Bueno, les abriré acceso. Como es un tema, en los temas de los seminarios que quiero tener pues cierto control, solo para todos aquellos que me escriban un email, pues les abriré y les daré acceso a Google Drive para que puedan bajarse y ver los seminarios que vamos haciendo. Algunos de ellos, obviamente, tocan temas de una manera reiterativa, pero no importa, los derivados requieren bastante reiteración en el modelo de aprendizaje. Bueno, y solo decirles que mi objetivo es hacerles más corto este proceso, que no es nada complicado, que es bastante sencillo y que espero que les sirva como herramienta, ¿no? Eh, para entrar dentro de algunos de los conceptos más importantes que hemos visto recientemente, especialmente requerido la volatilidad, me gustaría, y esto tiene que ver con una de las preguntas que algunos de ustedes me hizo, una vez que están registrados dentro del área de clientes en la zona de miembros, puede ir accediendo a los artículos que voy publicando, ¿no? Hay uno en concreto que sobre el que nos hemos movido o hemos hablado la última semana cuando explicábamos el concepto de call cubierta y que explica básicamente el componente matemático bueno, de lo que es la volatilidad, que es Donald Trump y la volatilidad. En este documento explico en detalle cuál es el significado de volatilidad y cómo funciona. Por hacer un resumen fácil, poder responder la pregunta de esta persona que no le había quedado claro, ¿no? Voy a tratar de recordar el concepto clave, ¿no? Bueno, si leen un poco el artículo, verás que cuando hablamos de desviación típica o desviación estándar, es decir, lo que terminamos definiendo, es decir, el significado matemático del concepto de volatilidad, que es la probabilidad de que el mercado en un periodo de tiempo determinado, es decir, termine entre determinados niveles.
como la distribución de la probabilidad según Black-Scholes es log normal, la realidad es otra, pero nos sirve para lo que vamos a ver, ¿no? Aquí pueden ver el significado conceptual de la volatilidad. Y hablamos en términos globales, en términos generales más que globales, que el concepto de una desviación típica sería el 68%. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dar el significado real de este concepto. Para eso vamos a hacer, digamos, un pequeño caso práctico, ¿no? Y ese caso práctico lo vamos a ver aquí en esta hoja que preparé el otro día, que era ¿qué es la volatilidad, ¿no? Entonces, en esta hoja vamos a hacer paso a paso lo que es el significado, ¿no? Cuando nos dice el mercado, y como ejemplo, nos vamos a ir a la web de eBroker, desde donde tenemos la información que necesitamos tener, ¿no? Esta es la página del Eurostoxx, de las opciones de vencimiento junio del Eurostoxx. Pueden ver aquí que el subyacente teórico es 3.513,5. Bueno, eso está vivo, se mueve, pero en realidad el subyacente teórico estaríamos hablando del índice y tiene una volatilidad del 517, ¿no? Para encajar este modelo, supuestamente decir, estamos hablando del vencimiento de junio, con lo cual el tercer viernes de junio, como es un vencimiento trimestral, tanto el contado como con el futuro, pues terminará convergiendo y terminarán al mismo nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, si el mercado está a 3.513 y una volatilidad de 15,17, nos iríamos a nuestra hoja de cálculo, 3.514. Volatilidad, el IV significaría la volatilidad implícita de esa volatilidad, es 15,17. Y ven que se nos han movido todos estos valores y estos valores. Entonces, el significado de la volatilidad, cuando alguien le dice ¿qué volatilidad tiene este activo? Bueno, pues si el futuro del Eurostoxx 50 tiene una volatilidad de 15,17 con el mercado a 3.514, lo que quiere decir que si dividimos, vean aquí la fórmula, dividimos la volatilidad entre 252 sería el número de sesiones del año, descontando todos los fines de semana y las fiestas. Bueno, eso es un dato aproximado porque no todos los años son las mismas sesiones, son 252, 254, depende de diferentes factores, ¿vale? Si dividimos la volatilidad por la raíz cuadrada del número de sesiones, tendríamos el significado de cómo se puede mover el valor, en este caso el subyacente, que es el Eurostoxx 50, a un día. Ese 0,96% lo que nos está diciendo es que con un 68% de probabilidad el Eurostoxx se moverá mañana entre 3.548 y 3.480. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si multiplicamos el activo 3.514 por 1 más el porcentaje que se puede mover el mercado mañana, nos da el valor 3.548. Y si lo que hacemos es multiplicar 3.514, que es el precio del cierre de la sesión de hoy, o el precio donde está ahora el mercado, por 1 menos la volatilidad, menos eso 0,96%, nos daría un límite por debajo de 3.480. Lo que nos estaría diciendo esto es que a un día, si dividimos la volatilidad por la raíz cuadrada del tiempo, que es lo que estamos haciendo exactamente aquí, tendremos los márgenes en los que con un 68% de probabilidad el mercado se moverá con un límite máximo del 3.548 y con un límite mínimo del 3.480. Si extrapolamos este dato a 2 semanas, es decir, a 5 sesiones, la única cuestión que vamos a hacer aquí es multiplicar ese dato de un día, del 0,96%, por la raíz cuadrada del número de sesiones sobre las que tratamos de proyectar el movimiento del mercado. Es decir, a una semana vista, es decir, ¿qué
cómo se moverá el mercado con un 68% de probabilidad. Y con ese 68% de probabilidad lo que estamos haciendo, volvemos aquí y decimos, el mercado que está hoy ahora a 3.514, con una volatilidad del 15-17, quiere decir que a una semana vista, con la volatilidad actualizada al nivel del 517, se moverá entre un más 2,1% y un menos 2,1%, que eso nos lo colocaría en el límite máximo de movimiento del mercado 3.589. Lo único que hemos hecho ha sido multiplicar 3.014 por 1 más el 2,1% y un límite mínimo de 3.439, es decir, que tenemos un 68% de probabilidad que el mercado se mueva entre 3.589 y 3.439. Si nos movemos o nos vamos a niveles de, quiero saberlo en 2 semanas, que le pedimos al mercado, danos un dato con el que podamos tomar una decisión a la hora de vender o comprar opciones, que tengamos cierta, entre comillas, garantía, que no es garantía, sino solo probabilidad de que el mercado se mueva entre determinados márgenes. Eso quiere decir ese 68%. Ese 68% de probabilidad el mercado se moverá un más menos 3%, lo que hace que el límite superior de movimiento a una semana vista, a 2 semanas vista o 10 sesiones de mercado será 3.620 y por la parte de abajo 3.408. Si extrapolamos esa misma información a un mes, lo que nos está diciendo, lo único que estamos haciendo es multiplicando la volatilidad de un día por la raíz cuadrada del tiempo, que nos dejaría el valor de movimiento sería más o menos 4,5%. Con eso, la información que tenemos es que tenemos un 68% de probabilidad que el mercado se mueva entre 3.672, es decir, el 3.514 más un 4,15%, un 4,5%, perdón, ¿vale? Como límite máximo y como límite mínimo de 3.356, que es 3.514 menos 4,5%. En el ejemplo que está puesto en internet, en mi página web, lo que hacemos es una evaluación en términos anuales. La volatilidad que nos da, que normalmente se nos informa, es una volatilidad anual. Con lo cual, de la misma manera, si vamos aquí y decimos a un año vista, si lo que nos está diciendo la volatilidad es que el mercado se va a mover un 15,17%. Con lo cual, el límite máximo será 3.514. Si leen la fórmula, aquí lo van a ver. Para que sume 1 más el 15%. Un límite máximo de 4.447. Y un límite mínimo, el mercado por 1 menos el 15,17%. Y 2.981. Cuando el mercado nos está diciendo que tiene una volatilidad del 15,17%, nos está diciendo que con un 68% de volatilidad el mercado se va a mover entre 4.047, que no es otra cosa. Voy a poner aquí 3.500 por el 15,17%. El mercado subirá 533 puntos o bajará 533 puntos, que no es otra cosa que el mercado menos, perdón, como he puesto el signo negativo, pongamos ahí 2.981 o el precio actual del mercado, 3.514 más los 533. Esto es lo que nos está diciendo. Espera un segundo que vamos a ir aquí. Es una desviación típica, un 68%, nos indica la probabilidad del mercado.
con un 68% de probabilidad, su rentabilidad estará entre en este caso, en este ejemplo que hemos puesto con la volatilidad 24%, el mercado estará un más 24% o un menos 24%. Si estuviésemos hablando de dos desviaciones típicas, estaríamos hablando de un 95% de probabilidad. Es decir, entre más 48% y menos 48%. Esa sería la línea 2. Esta línea roja está equivocada. Esta debería estar en la línea menos 2, no menos 2,5. Esto sí, es un error en este documento. ¿Vale? Lo corregiré, por cierto. Bien. Ya tenemos un poco el significado de la volatilidad y algo a lo que ustedes, bueno, en algún momento lo habían presentado. Es interesante decir, y solamente para un poco terminar esta parte de la presentación, aquí estamos hablando de una desviación típica. O sea, estamos hablando de una sigma. Si estuviésemos hablando, vamos a poner aquí 2 sigma, dos desviaciones típicas, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar 0,96 por 2. Que si extrapolamos y lo ponemos en términos porcentuales, nos estaría diciendo que tendríamos en este caso, un 95% de probabilidad del que el mercado se mueva más menos 1,91%, más menos 4,27%, más menos 6,04%, más menos 8,96%. Esto es lo que significa la volatilidad. En la prensa, en la terminología general que cuando invierten en un fondo les van a hablar, pues le van a hablar de conceptos como alto nivel de riesgo, bajo nivel de riesgo. ¿Qué es importante entender aquí? Importante entender aquí que ese 68% de probabilidad o ese 95% de probabilidad que estamos calculando desde el punto de vista exclusivamente matemático, porque es la información que nos da la desviación estándar o la desviación típica, como quieran llamarla, ¿vale? Es simplemente algo indicativo. ¿Por qué? Es algo indicativo porque la realidad, y un día como hoy es un ejemplo bastante claro, el mercado ha subido un 4,09%. Es decir, ha saltado los márgenes de la probabilidad. Eso significa los márgenes sobre los que estimamos la probabilidad, con la información que tenemos del 15-17%. Obviamente teníamos una volatilidad diferente el viernes, pero no era suficiente como para que el mercado se moviese un 4,6%. Es decir, que de alguna manera hay hechos que no están consensuados por el mercado que pueden influir en la tendencia del mercado. Por eso se habla de probabilidad, no de certeza. Y a raíz de ese tema es interesante solamente el título del artículo. Cuando hablamos de Donald Trump y la volatilidad, la sorpresa, que no es tanta sorpresa, o cuando lo menos probable ocurre. Lo que queremos decir es que hay un montón o lo que quiero decirles, es que hay un montón de factores que influyen en los mercados. En este caso, las elecciones en Francia son un elemento generador de volatilidad en sí mismo. Y ese generador de volatilidad hace que en un momento determinado, aunque tengamos la probabilidad del 68%, puede pasar lo altamente improbable y si el mercado se mueva más de lo esperado. Y para eso nos sirve la información de volatilidad. Obviamente tiene mucho más significados matemáticos dentro de lo que es el mercado de los derivados. Sí me parece interesante que hablando en esos aspectos, es decir, hay un artículo que Teta, delta, cal put probability, vega, teta, delta, gamma, estrategias de realidad Y, Donald Trump, volatilidad y aproximación a la unidad de comportamiento del mercado. Bueno, hay un artículo. Quizás me gustaría ver este documento.
No, en este documento, perdón, en este documento también hago una explicación de lo que es el significado de la volatilidad. No, este es el mismo. Es este. Sí. Esta parte de aquí, nos vamos a ir a una hoja de cálculo Excel. Este es un elemento simplemente un poco de reflexión, ¿no? Me interesaría ver, me parece que tengo aquí un gráfico donde... Bueno, este es el gráfico de distribución de la volatilidad desde 1998 hasta el año 2016, ¿no? Como pueden ver aquí, no es exactamente una función log normal, es decir, hay ciertos grados de asimetría. Lo que quiere decir en esos grados de asimetría es que en momentos de altos niveles de volatilidad, y suele que irse al 2007-2008, es decir, que estaría en esta zona de aquí, ¿eh? Voy a marcar en esta zona de aquí, los niveles de volatilidad que ven ahí abajo, estamos hablando de 33, 35, 37, toda esa zona de ahí. Esta zona de aquí, hemos hecho he realizado un estudio solamente con el fin un poco de que entiendan los movimientos de la volatilidad. Vamos a ver. Un momento que vamos a poner por lo menos. Es 12. Vale, Eurex, vale, Eurex. Un segundo porque aquí VEX. Aquí está, perdón, disculpen. Bien. Bueno, lo que pueden ver en este gráfico de frecuencias, voy a aumentarle el tamaño porque probablemente si no está. Lo que pueden ver en este gráfico de frecuencias es el comportamiento de la volatilidad desde el año 1998 en Eurostoxx, ¿no? Esta información, lo que yo básicamente he hecho ha sido coger toda la información diaria del comportamiento del mercado con máximos y mínimos y el último, con la volatilidad de las calls, con la volatilidad de las puts y la volatilidad del VIX. El VIX, el índice de volatilidad, ¿no? del Eurostoxx, ¿no? ¿Dónde está la volatilidad? ¿Cuántos días? Un gráfico de frecuencias, lo que me quiero saber es cuántas veces el mercado está en determinados márgenes de volatilidad. De esta manera, lo que tenemos aquí es que en el año, si nos vamos aquí, este número 4, en el año 1998, solo 4 sesiones, el mercado tuvo una volatilidad entre el 20,08 y el 21,8. Y 5 sesiones entre el 21,8 y el 22,9, 10 sesiones entre el 22,9 y el 24,1 y en un total de 130 sesiones. Bueno, está tomado desde el mes de junio. Si nos vamos a todas las sesiones el cómputo total de todas las sesiones que ha habido desde el 30 de junio de 1998, llegamos, bueno, hay 4.742 sesiones. Bueno, esto está hasta el mes de enero, me parece, o febrero actualizado. Pero, bueno, tendríamos 200 sesiones que la volatilidad ha estado entre el 18,9 y el 19,8. 287 sesiones entre el 19,8 y el 20,8 y encontraríamos aquí esta zona de un azul un poco más marcado, ¿no? Encontraríamos, digamos, que son las zonas de mayor frecuencia de la volatilidad. Entre 21,8, bueno, entre 20,8, entre el número de abajo, y 27,9. Si nos apuramos podemos meter este 244, ¿no? O meter incluso este 287. Yo he marcado aquí año a año y se puede ver un tema. Es decir, aquí esto es lo que ha hecho el mercado, de punto a punto, lo que ha hecho ese año el mercado. En este caso, el mercado en el 98, en ese tramo desde el 30 de junio bajó un 1,9. En el año 1999 el mercado subió, el Eurostoxx 50 subió un 46,7. Y fíjense aquí un poco el gráfico de las 256 sesiones, ¿no? Esa es la distribución del número de sesiones que el mercado tuvo una volatilidad pues entre el 19,8 y el 43,2.
En el año, obviamente cuando las rentabilidades son de este nivel, 46 o 40 o 20, normalmente hay situaciones extremas y se pueden ver niveles de volatilidad extremos también, ¿no? Estamos hablando que estamos ahora a 15, en una volatilidad bastante baja y sin embargo, es decir, bueno, se puede llegar a niveles de 40 o 43, ¿no? Si nos vamos y acumulamos los años de la crisis de Internet, ¿no? 2000, 2001, 2002, caída del mercado 20 y 37, vemos también un sesgo de la volatilidad mucho más amplio, es decir, hay una extensión de la volatilidad. Eso quiere decir, eso por de alguna manera, lo que está mirando, cuando tenemos estos datos, quiere decir que ha pasado, bueno, cosas realmente improbables, es decir, se ha abierto la probabilidad, ¿no? Eso lo que querría decir en nuestro, digamos, en nuestro gráfico, si nos vamos a ver, aquí, es que esta curva se ha hecho más amplia. Digamos que hay muchos más datos, esto estaría bajando y eso se estaría extendiendo y podríamos tener incluso casos de más de 4 desviaciones típicas. Eso nos pasa también en el año 2002. Y para acercarnos un poco más al mundo real, ¿no? O más próximo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Nos vamos a años extremadamente bajos de volatilidad, como 2004-2005. Como ven ahí, existe una concentración. En el año 2004, bueno, hubo una dispersión bastante amplia de la volatilidad, pero en el año 2005 pueden ver ustedes que el mercado se mueve entre niveles del 12,2 y aquí del 18,9, ¿no? Esta sería, por marcarlo de una manera un poco más clara. Llegamos al año 2006 y existe una mayor concentración de volatilidad de las frecuencias mayores en las volatilidades bastante bajas, 13, 14, 15 y 16, ¿vale? Hay una situación excepcional que es por, bueno, un tramo de situaciones excepcionales, pero que lleva hasta volatilidades de 30, pero mucho menor número de sesiones, tan solo en, digamos, en 50 sesiones, ¿no? Que estoy leyendo ese número, ¿no? Si nos vamos al año 2008 con el mercado cayendo un 44%, ven que vuelve a haber una extensión bastante grande del comportamiento de la volatilidad, ¿no? Si nos vamos a, bueno, no he metido el 2017, no está aquí metido, pero sí, bueno, vemos un poco el nivel del 2016. Vemos tramos de volatilidad, es decir, bastante concentrados en el rango que yo he marcado aquí con estas líneas entre el 19,8 y el 32, ¿no? De alguna manera lo que esto nos está haciendo es ayudando a tener información de saber dónde estamos. Esa información no la estamos aplicando, es decir, tenemos que buscar elementos para tomar decisiones que nos apoyen en la elección de aquellas estrategias más convenientes para cada momento de volatilidad, ¿no? Para hacerse esta estructura de este gráfico, ¿no? Es decir, el trabajo que hemos hecho en realidad o que yo he realizado para asignarlo es hacer es decir, tomando todos los niveles, aquí estarían todos los niveles de volatilidad del mercado, ¿no? Posibles, y dependiendo del nivel de la volatilidad, lo que estamos colocando, este menos 2,5 nos estaría dando lo que ha bajado o subido el mercado el día, en este caso el 6 de julio de 1998, ¿no? Y en qué niveles de volatilidad estaba. ¿Por qué esta hoja de cálculo tiene esta estructura? Tiene esta estructura porque a mí lo que me interesa saber son los saltos de volatilidad. Ese 5% lo que me está diciendo es que la volatilidad ha subido. Es decir, aquí hay dos, bueno, he computado, tengo gráficos donde me da la información de lo que sube la volatilidad y gráficos en lo que me dice lo que sube o baja el mercado, ¿no? Es interesante saber el nivel de correlación de volatilidad, pero no vamos a entretenernos hoy porque eso es un monográfico un poco más complejo, ¿no? Pero sí me interesa saber que entiendan que el significado de la volatilidad desde el punto de vista conceptual y matemático.
¿vale? Por esa misma razón, podríamos llegar a determinadas conclusiones, ¿no? Y les pongo un ejemplo práctico, ¿no? Vámonos a nuestra hoja de cálculo Excel, que esta calculadora, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que donde, bueno, vamos a suponer que el mercado está a 3.000. Vamos a suponer dos ejemplos, un vencimiento de mayo y un vencimiento de junio. Nos quedan 26 días para el vencimiento, tenemos una volatilidad de 20 y tenemos, bueno, una tasa libre de riesgo de 1% y no computamos dividendos, ¿no? Vamos a poner un 0, ¿no? ¿Qué nos estaría dando esta información del 20%? Pues esta información del 20% nos estaría dando que si el mercado está a 3.000, como es eso, lo multiplicamos por el 20% y nos estaría dando 600, ¿vale? Si esos más o menos 600 puntos a un año vista. Pero como estamos hablando de niveles de días a expirar para que venzan el contrato, es 26, y estamos hablando de 20 de mayo, vamos a suponer que estamos hablando de un mes, ¿no? Si dividimos 600 por la raíz cuadrada de 252 sesiones, porque la información de volatilidad es una información anualizada, ¿vale? Nos está dando, partido por, no, perdón, pero no 600. Tengo que dividir no 600, sino la volatilidad. Discúlpenme, ¿eh? Nos está dando un porcentaje de un 1,26%. Si multiplicamos 1,26 por la raíz cuadrada de 22, que son el número de sesiones que tendremos en el mes, nos está diciendo que el mercado se moverá con un 68% de probabilidad, recuerden lo que hemos visto en la hoja, en un 5,91%. Ahora, sí, esto es lo que se movería al cabo de un año con una desviación típica, más o menos 600, pero lo que nos interesa es el movimiento un mes, ¿no? Con lo cual, si multiplicamos nuestro nivel 3.000 por 1, vamos a multiplicarlo por 5,91 y luego haremos la otra parte. El mercado se moverá más o menos 100, con un 68% de probabilidad, más 177 puntos, que sería entre 3.177, porque estamos a 3.000, o 3.000 menos 177. Vamos a quitarle decimales aquí. Entonces, una estrategia, por ejemplo, una estrategia sería vender opciones. Vamos a ver, vamos a poner el primer vencimiento. Podría ser vender una opción call como no tenemos el strike, obviamente 3.177, vamos a poner el strike más próximo, el 3.175. Y vamos a vender una opción put 2.825. Pero vamos a venderla obviamente del mismo vencimiento. Bien. ¿Qué nos estaría indicando? Por estas dos estrategias ingresaríamos 7 puntos más 17,85, es decir, por la venta de la call y la venta de la put, ¿vale? Esto sería una cuna vendida. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de ver la web, como esto es un enlace de un montón de combinaciones, en la propia página web, dentro de lo que es Academia, libro de opciones, en estrategias, pueden ver lo que es una venta de un strangle, que es vender la puta y la venta de la colbe. La colbe sería esta y la cola sería esta. Digamos, la que más está fuera de dinero.
Como las primas ingresadas son 17 para un solo contrato, de ese vencimiento son 7 más 12, lo que nos está, la información que tenemos aquí sería cuánto podríamos, digamos, ingresar, ¿no? Estaríamos ingresando en términos de puntos de prima 249. Como el factor multiplicativo de las opciones en Eurostoxx es 10, tendríamos que multiplicar por 10 para saber los euros y estaríamos hablando de 250 euros por cada contrato, perdón, por la estrategia vendida, ¿vale? Que es esa cifra de ahí. Les estoy tratando un poco de llevar paso a paso, ¿no? ¿Vale? Máximo beneficio 250. En el gráfico este de aquí abajo, es decir, pueden ver todos los datos relativos, digamos, a los puntos de prima, ¿no? Ese 24,97 se lo multiplican por 10, es lo que nos da ese 250, ¿vale? Obviamente, hoy estaríamos ingresando la prima, esto sería la fecha 24 de abril, con fecha hoy, estaríamos ingresando la prima, pero la rentabilidad del beneficio hoy sería cero, porque no hay diferencia, no hay movimiento del subyacente, estamos haciendo la valoración con los niveles o precios de cierre, ¿vale? En este lado de aquí, lo que estaríamos viendo con las condiciones actuales que tenemos del mercado, es decir, cuál es la pérdida o el beneficio que tendríamos para cada uno de los movimientos del mercado, hasta el menos 4% y hasta el más 4%, ¿no? Los números rojos serían pérdidas y los números negros serían beneficio. Esto quiere decir que el día 20 de mayo, si el mercado terminase a 2.875, ¿vale? Pues tendríamos ahí una pérdida, ¿no? En términos del valor de nuestra estrategia, ¿vale? El motivo, bueno, el motivo sería, bueno, pues porque se ha salido fuera de nuestro margen del dinero, ¿vale? Estos son consideraciones de escenarios hipotéticos, ¿vale? Bien, una vez que hemos definido ya un poco los criterios del modelo, me gustaría que este es un ejemplo, no pretende nada más que ser un ejemplo de la posición, ¿no? En esta hoja de cálculo, que es un poco lo que a mí me parece interesante ver, pretende ser una referencia general, de tal manera que en un momento determinado un cambio de la posición en términos de volatilidad, por ejemplo aquí, si le ponemos aquí una V, podremos ver cosas como qué pasa si el mercado sube 2 puntos la volatilidad, y verán cómo automáticamente están cambiando las curvas. Es decir, toda subida de la volatilidad perjudica a nuestra posición en términos temporales, pero no a vencimiento, que sigue siendo la misma, ¿vale? Y bajada de volatilidad lo que hace es que beneficia nuestra posición. Estas curvas serían las curvas temporales del comportamiento de nuestra estrategia, ¿vale? Si dejamos 0, pues no tocamos nada. Esto está preparado para poder hacer una simulación. Para poder hacer más fácil entender un poco toda la estructura del modelo, aquí lo que he hecho ha sido meter una parte interesante, y es que ver, digamos, la curva de precios teóricos, ¿no? Un aspecto importante para valorar la curva de precios teóricos es la volatilidad, ¿no? Esta volatilidad es una curva que nosotros definimos por slope y curvatura, que está aquí marcada, ¿no? Fíjense en un detalle, estos dos números, ¿no? Es decir, verán que si yo cambio aquí la curvatura de menos 0 a menos 0,15, hemos cambiado el precio de las opciones.
¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que estamos cambiando la curva de volatilidad, ¿vale? Esa curva de volatilidad que estamos definiendo ahí, hay otras hojas de cálculo donde se ve, digamos, el cambio de cobertura en el tema bueno, no el cambio de cobertura, perdón, el cambio de curva en la Vega, ¿no? Y hay una hoja que estoy metiendo ahora que me parece que es una de las una muy interesante, ¿no? Que, bueno, no, antes quiero que vean una cosa. Es decir, cuando hemos definido aquí la curva de volatilidad, es muy importante entender que la volatilidad a lo largo de todas las series no es constante. Por ejemplo, aquí tenemos el strike 2700, 2725, 3000 sería la money y el 3300, ¿no? Entonces, tenemos aquí una curva, perdón, una volatilidad del 20%. Si cambiamos esta volatilidad, es decir, pongamos a ese 15.71 que nos está diciendo el mercado ahora mismo, fíjense los cambios en esta columna, en la columna X. Automáticamente cambian todos los parámetros de la curva de volatilidad. Eso hace que para que puedan ustedes evaluar en toda su extensión ese modelo, yo he puesto aquí unos escenarios teóricos. Estos escenarios de curva de volatilidad son absolutamente teóricos, ¿no? Y hemos definido para diferentes parámetros de volatilidad, 13, 18, 25, 18 otra vez, con tiempos diferentes. El tiempo es un factor fundamental en la valoración de opciones, 0,08. Esto está en años, ven que está dividido por 365. Es la diferencia de hoy y la fecha de vencimiento, 24 de mayo, 23 de junio, 23 de julio, 22 de agosto, dividido entre 365. Ese sería el slope y eso es la curvatura. Y eso sería lo que se llama superficie de volatilidad, de tal manera que pueden en un momento analizar, es decir, cuál es el comportamiento de la curva de volatilidad si le cambio el slope, por ejemplo, aquí 0.15. ¿Ven cómo se mueve? Es decir, aquí se ha movido esta zona. Vamos a hacer movimientos más grandes, ¿no? 0, ¿ven? Automáticamente hemos cambiado la curva de volatilidad. Aquí lo ven en 3 dimensiones, ¿vale? Y aquí lo ven en una curva plana, ¿no? Esto sería lo que se llama el smile de volatilidad y lo único que hemos hecho ha sido cambiarle la curvatura a 0,20. Para poder hacer una comparación más del mundo real, yo he hecho un ejemplo hoy. En esta hoja de cálculo, que es similar a la anterior, bueno, esto se lo voy a explicar. Ahora mismo estamos trabajando con ella. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver conmigo en alguna otra ocasión cómo funciona, pero bueno, como tenemos que ir avanzando y hoy queríamos hablar un poco de volatilidad, bueno, hay que ir metiéndole conceptos, ¿no? Para entender esta hoja de cálculo, ¿no? Aquí volvemos a tener un vencimiento 1 que hemos puesto, que yo he puesto más o menos a los niveles de cierres de hoy, 3.511 a fecha de vencimiento 16 de junio, volatilidad del 15,2, 15,1,7, ¿vale? Y tenemos otro caso 2. El caso 2 es para que ustedes puedan comparar. O sea, lo que yo quiero es que no es que con esto puedan tomar decisiones de ejecución, sino que puedan entender cómo se comporta el mercado y hacer sus propios análisis y su propio juego, ¿no? De expectativas, ¿no? Y esa sería una estrategia 2, ¿no? Es decir, donde tenemos un vencimiento de junio también, con un nivel 3.414, podrían comparar volatilidad, porque aquí se puede cambiar y automáticamente todo cambiaría. Cuando vayamos con 1 y hablamos de call 2, estamos hablando de estrategia 1, estrategia 2, depende de la que estemos hablando, ¿no? Pero yo he cogido y me he ido a la página web de eBroker, que está en algún sitio por aquí. Aquí, vean. Y he tomado la referencia de los precios teóricos de cierre de las opciones call, 152, 133, 116, 85,7, ¿vale? Y me he ido a mi hoja de cálculo Excel y he metido sus precios, 152, 133,9, 116, ¿vale? Y aquí tengo los precios teóricos 153, 152,
Bueno, estos son los mismos, ¿no? 152,65, estos digamos con 2 decimales, ¿no? Estos son redondeados, ¿no? Y entonces, esta columna de aquí es la diferencia, es decir, dime la diferencia del precio teórico que tengo yo de mi propia curva con un slope del menos 0,15 con el mercado real. Obviamente sí les voy a decir una cosa, no van a encontrar una curva teórica que se aproxime perfectamente a los niveles del mercado, por dos motivos. Primero, porque cada creador de mercado tiene su propia curva, dependiendo de sus posiciones, en parte. Y por otro lado, el mercado tiene demanda y oferta. Es decir, cuando vamos al mercado y vemos, ahora no se ve la compra y la venta, ¿no? Pero aquí, bueno, verán que hay un precio de compra y un precio de venta, que no son necesariamente del mismo creador. Es decir, puede haber un primer nivel de compra de un determinado creador y un nivel de venta de otro determinado creador. Y ninguno ser la horquilla perfecta. Es decir, está diciéndonos a qué precio, es decir, cuáles son las horquillas de mercado que diferentes creadores, partícipes del mercado, están poniendo en el mercado. Con lo cual, el hecho de que aparezca aquí un teórico de 152 no quiere decir que ese sea el precio teórico de la opción, porque el precio teórico de la opción es solamente un precio de referencia, no es un precio de ejecución. Cuando ustedes vayan al mercado a comprar o vender una opción, sabrán que tendrán que aproximarse pagando un pelín más del precio medio entre oferta y demanda, o para poder comprar, o bajar el precio de venta para poder entrar al mercado en base a los criterios que los creadores de mercado tengan. Por esa misma razón se van a encontrar con frecuencia, es decir, esto que yo les van a poder ver y utilizar en esta hoja, no está diciendo el precio teórico es este en base a la curva que yo he diseñado, ¿vale? Esa curva que yo he diseñado, ustedes van a tener los parámetros perfectamente, ¿no? Básicamente yo aquí he diseñado en base a un slope y una curvatura, y el objetivo es que se puedan aproximar más o menos a los teóricos, pero no para tomar sus decisiones, sino que les sirva para entender lo que significa la curva de volatilidad. Ese smile o sonrisa de volatilidad que estábamos dibujando aquí, ¿no? ¿Mm? Pero para que puedan ver estas diferencias, ¿no? Fíjense, es decir, si yo cambio aquí a 0,05, también vamos a tener cambios en nuestra curva de volatilidad. Bueno, quiero decirles que esta herramienta es una herramienta de apoyo, pero no es una herramienta que les va a dar. Es decir, necesitaríamos tener online enlazado el mercado, informándonos permanentemente de los precios para ajustar nuestra propia curva. Eso no es tan importante, pero sí es importante que lo sepan, sobre todo para que sepan que cuando una opción está valorada a un determinado nivel sepan por qué. Es decir, puede haber una desviación en esta volatilidad o el propio mercado ha cambiado el slope y en lugar de ponerlo en menos 0,15, si lo ponemos en 0,20, fíjense los cambios de... Voy a marcar esto en amarillo. Esas pequeñas diferencias se han vuelto diferencias muy grandes. Por eso es importante que cuando... y en 0,15, con la curvatura 0,15, lo que hemos hecho ha sido ajustar. Vale. Lo que hemos hecho aquí es un poco ajustar esa referencia, ¿vale? Igual que en la curvatura. La curvatura voy a poner 0,2 y verán que estamos cambiando. Es decir, las series fuera del dinero encontramos mucha más diferencia. ¿Por qué? Porque estamos aumentando el smile, es decir, la pendiente de los extremos de la curva. ¿Qué quiere decir esto? ¿O hasta dónde quiero llegar? Hasta dónde quiero llegar es al concepto de utilidad, ¿no? De utilidad. Yo no estoy tan interesado en que esta curva sea perfecta, ¿vale? Estoy interesado en que entiendan que es importante entender el significado de la volatilidad.
y el significado del hecho de que las series más in the money tengan mayor nivel de volatilidad en las calls, ¿vale? Y en el caso de las puts tengan mayor nivel de volatilidad las series más out of the money, ¿vale? Y para entender ese concepto, también hay uno de los artículos publicados que son en los que quizás habría un punto de... déjame que vea artículos, me parece que lo tengo publicado aquí. Déjenme que vamos a verlo para sacarlo. Col cubierta, gamma, delta, teta. Mis gráficas. Aproximación lineal. Quizás lo tengo en el blog de Rankia. Vamos a... Permítame que un poco... Put parity, teta el valor del tiempo, la delta, gamma, y las energías con opciones. Retornos asimétricos de volatilidad. Estos tres artículos primeros de retornos asimétricos de volatilidad son muy importantes. Me gustaría que los leyesen porque les van a dar una referencia muy clara acerca de la parte más conceptual del mercado, ¿no? Igual que en libros de opciones, si pueden entrar y ver el significado de las griegas, ¿no? Y donde una de ellas, la vega, que indica el cambio del precio de una opción cuando se mueve el subyacente, ¿vale? Aquí pueden ver todo un artículo vinculado al movimiento de la volatilidad con casos prácticos y ejemplos, ¿no? Que, bueno, yo creo que ha pasado mucho el tiempo y que no nos vamos a poder meter en ello, ¿no? Pero bueno, en definitiva, para terminar un poco la presentación, sí les voy a decir que en toda la información decir, van a poder tener, con lo cual van a poder hacer una evaluación y un estudio mucho más detallado de lo que significa cada cosa, ¿no? Y van a poder saber, por ejemplo, vamos a marcar aquí una, este punto, vamos a marcar esta línea. Y vamos a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Ven aquí que la volatilidad es 23,09, vamos a marcarla igualmente, ¿vale? Y vamos a marcar, y vamos a ver el precio de la opción, 102.1, ¿vale? Si subimos la volatilidad de 22 a 23, ven que el precio de la opción ha subido a 105 y esta volatilidad ha subido a 24 porque ha subido la curva, ha cambiado la curva, ¿no? Es decir, por hacer una aproximación, porque esto no es lineal ni constante, este punto 3 nos está diciendo, es decir, y eso es lo que yo quiero que vean en la definición, indica el cambio del precio de una opción cuando varía su volatilidad. ¿Qué es lo que acabamos de ver? La volatilidad se ha movido un punto de 22 a 23, tiene una vega de 3, significa que la opción que valía 102 ahora vale 105. Bueno, con este último detalle hemos terminado la sesión de hoy. Creo que no les comenté que pueden hacer preguntas durante toda la sesión y que en este último tramo lo que yo haré será responder. Como no les he avisado, probablemente se han quedado colgados en alguna de las preguntas que podrían haber hecho, ¿no? Pero sí hay algunas personas que han puesto alguna pregunta y entonces, si me permiten, para terminar la sesión voy a tratar de responder a estas preguntas que seguro que para muchos de ustedes tiene bastante utilidad, ¿no?
En un día como hoy me dice Juan Carlos, con una disminución brusca de la volatilidad, el precio ha desbordado una pata de mi diferencia diagonal en el ESX50, ¿vale? ¿Consideras oportuno como ajuste hacer una otra diagonal contigua para convertir la estrategia en doble diagonal con delta cero y teta y vega positivas? Gracias, vale. Bueno, gracias es lo que me dice Juan Carlos, ¿vale? Una de las cosas que yo explico, Juan Carlos, y permíteme que haga esto, es decir, más que responderte a tu pregunta, te voy a hablar de lo que es el concepto, es decir, de cómo hacer este tipo de cosas, ¿no? Lo primero que te tengo que decir es que cuando uno define una estrategia, en tu caso, ¿no? Es decir, hay una cosa, es decir, tienes un diagonal spread o lo que sea, ¿no? Y me da igual que sea un call spread, un strangle o cualquier cosa, ¿vale? Cuando tú defines un strangle tienes que saber ya lo que tienes que hacer, ¿vale? Es decir, no tienes que pensar un día como hoy, donde la volatilidad se ha movido, pero se ha movido mucho más el subyacente del mercado, es decir, se te ha salido dentro de los límites, ¿vale? Es decir, regla número uno, deberías tener preparada, digamos, la estrategia para no tener que pensar hoy. Ahora, tu pregunta concreta, es decir, ¿consideras oportuno un ajuste a cero otra diagonal contigua para convertir la estrategia en doble diagonal con delta cero? Mira, eso depende, o sea, eso que tú estás preparando, si tú lo tienes previsto, te van a subir las garantías, ¿vale? Es decir, porque estás hablando de teta y vega positivas, o sea, estamos hablando que es un tema que, déjame que te lo muestre aquí, en el cuadro de sensibilidades. Me parece que eso está en... Hoy no hemos tocado este tema, pero bueno, es decir... obviamente tu posición combinada, ¿vale? Ves que la teta y la vega tienen signos contrarios, ¿vale? En call y en put, con lo cual lo que tú estás haciendo es sintetizando las posiciones, con lo cual tendrás call vendido y put vendido para tener teta positiva, ¿vale? Entonces, cuando me dices que tienes vega positivas es por el diferencial de vega de los diferentes vencimientos, es decir, probablemente eso se te puede, va a ser muy neutral, porque al final las volatilidades tienden a converger, es decir, eh, tienes compradas opciones de una serie y vendidas series de la otra, con lo cual tienes un efecto, digamos, bastante neutral, ¿no? Entonces, conseguir delta cero volviendo a doblar la diagonal me parece una posición un poco inestable, porque estás doblando, es decir, estás realmente cambiando esa diagonal porque estarás utilizando otros strikes diferentes, ¿no? Estarás, digamos, ampliando, por ponerte un ejemplo, ¿no? Déjame ver. Por ponerte un ejemplo gráfico, ¿vale? Aquí tenemos un diferencial demasiado grande, vamos a ponerle aquí 20. Para ver sobre todo el aspecto teórico, ¿no? Bueno, 3000. ¿Vale? Esta sería una posición probablemente parecida a la que originalmente tiene Juan Carlos, ¿vale? Es decir, el movimiento del mercado, es decir, lo que quiere decir es que has salido de tus márgenes, ¿no? Fíjate en las curvas, ¿vale? En las curvas.
La cuestión ahora está en que si tú doblas el spread y dices, bueno, ahora voy a vender un -1 y un +1, ¿vale? Del vencimiento 1 y vamos a utilizar un 3300. No sé si es algo así lo que tienes, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo es que has cambiado la estructura de tu posición, ¿no? ¿Vale? Si tú te fijas aquí, es decir, aquí la delta es muy neutral, ¿vale? Bueno, en este caso tienes delta negativa, teta negativa, tú me dices que tienes teta positiva, evidentemente la posición es diferente, ¿vale? Y tienes una vega positiva y una gamma razonablemente controlada, con lo cual, es decir, parece que no has movido mucho el riesgo, ¿no? Lo único es que si estás trabajando con mayo y junio, lo que tendrías que ver es el momento, es decir, has movido tu riesgo hacia, digamos, hacia la zona de la derecha y lo que tienes que ver es que según pase el tiempo, esta curva se va a aproximar a esta, con lo cual, digamos, tienes un margen de riesgo en la zona baja de la curva. Entonces, para mí es normalmente los diagonales no esperas a vencimiento, a que llegue el primer vencimiento para quedarte a cero, sino que tratas de optimizar y cerrar la posición, bueno, pues un poquito antes del vencimiento, porque en este caso probablemente le estás añadiendo riesgo, ¿no? Aunque sigas teniendo una delta prácticamente neutral, ¿no? Lo único que te diría es que ese tipo de cosas tienes que plantearlo antes, es decir, cuando se me salta, ¿qué tengo que hacer? Probablemente incluso ajustar por futuros también puede ser una posición, depende del tamaño de la posición, Juan Carlos. Habría que ver un poco la posición completa para saber un poco el significado, porque responder una cosa que sí os digo, responder teóricamente a un caso concreto hay muchas variaciones o muchos factores que pueden influir. ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuáles eran las expectativas? ¿Cuál era el spread de volatilidad que tenías y cuál es la curva que tienes? Porque ahora estamos hablando, bueno, yo he puesto aquí este ejemplo, probablemente, claro, esto no es lo mismo cuando se inicia la posición, que se iniciaría, imagínate, con una volatilidad del 12, no sé, y estamos hablando de volatilidades del 15. No sé, por poner un ejemplo, veis que hemos cambiado totalmente la curva. Con lo cual, Juan Carlos, es decir, responder que tomes mi respuesta teórica como una respuesta definitiva es complicado si no estás viendo un poco la posición de cómo se originó, qué niveles de volatilidad, cuál es la rentabilidad que estás teniendo hasta ahora, ¿no? Y cuál es el riesgo que has tenido, ¿no? Que a lo mejor muchas veces lo mejor es cerrar la posición, más que buscar ajustar, ahora quiero ajustar, es decir, cuando una posición te sale mal, a lo mejor la mejor de las decisiones es cerrarla y volver a pensar, es decir, cuál es la estrategia que tengo que poner, ¿no? Y definir ese plan que yo muchas veces hablo, ¿no? Mm. Bueno, Valentín me pone eh, me pone un comentario, ¿no? Es decir, yo creo de, de Twitter, ¿no? Donde me dice que la volatilidad después de las elecciones de hoy se ha caído un 35%, ¿no? Después de que el centrista Macron, bueno, esté líder junto con Le Pen en la primera ronda. Bueno, esto es un caso claro, es decir, si nos vamos al Brexit, es decir, vemos el efecto de cómo determinados efectos pueden hacer un movimiento bruto y brusco de la volatilidad. Hay un tema muy interesante que se llama jump diffusion, es decir, saltos de volatilidad, ¿no? Y eso son consideraciones muy importantes a tener a la hora de tomar decisiones, ¿no? Hay un tema que no he tocado hoy, pero que es sumamente entretenido y divertido de ver cómo el peso específico de las volatilidades en digamos, en el pasado reciente es más importante que en el pasado a medio plazo, por decirlo de alguna manera. Es más importante el peso específico de la volatilidad de la última semana que de la volatilidad de hace 2 semanas, ¿no? Y igual que la volatilidad tiende a valores medios, ¿no?
Pero bueno, hoy ha sido un claro ejemplo, ¿no?, de un movimiento brusco de la volatilidad porque el mercado ha relajado, prefiere tener a Macron, que es un centrista proeuropeísta, ¿no?, que a otros partícipes, ¿no?, con Le Pen, ¿no? Vamos a ver ahora qué dicen los socialistas, ¿no?, frente a Macron, si quieren votar a Le Pen o quieren votar a los centristas, ¿no?, para salir de esta toalla de una segunda vuelta, ¿no? Me pregunta Jaime, ¿puedo usar en este momento esos datos para comprar opciones, por ejemplo, de BBVA? Bueno, no, esto que yo estoy contando aquí, este modelo es un modelo teórico y es un modelo teórico basado ahora mismo en los top 50. Si quieres hacer opciones del BBVA, bueno, te sirve para estudiarlas, ¿no? Pero habría que cambiar precios, volatilidad y curva, ¿no? Y eso simplemente lo que te daría decir, oye, quiero hacer determinada estrategia, ¿no? Oye, lo que sí te sirve es lo de la volatilidad. Si la volatilidad del BBVA es un 20, pues si multiplicas por 20 tienes el 68% de probabilidad. Lo que no significa que no te salte in the money, pero eso es extrapolable, ¿eh? Para comprar o vender, bueno, realmente, Jaime, si tú puedes utilizar, es decir, yo estoy dando tips, ¿no? Es decir, ideas, ¿no?, de cómo utilizar la volatilidad. No quiere decir que lo tengas que hacer así, porque también si me seguisteis en la última sesión, pudisteis ver cómo yo explicaba el tema de la call cubierta, la sistematización de opciones, ¿no? Cómo funciona y cómo se pueden dar casos que se te mete una posición dentro del dinero, con lo cual lo que tienes que tener preparado es cuál es tu decisión, ¿no? Es decir, no es tanto decir, yo voy a vender, entre comillas, alegremente, una opción 3.300, o 3.000, como en este caso, 3.177, porque la volatilidad a un mes vista me da que el mercado se va a mover un 3,55%, que son 106 puntos. Luego, si vendo a 3.177, va, plus, ya he ganado. No. Este es un modelo que te dice que tienes un 68% de probabilidad de que el mercado no supere el 3.177. ¿Eh? Pero no está diciendo que no lo vaya a superar, ¿no? Eso es, por eso Donald Trump ganó las elecciones con un 20 o 16% de probabilidad, ¿no? Bien, hola, ya entré en la página, ¿cómo puedo tener acceso a la hoja de cálculo? La hoja de cálculo todavía no tenéis acceso, estoy terminándola para sacar la producción, va a estar muy pronto. Bueno, como algunos de vosotros sabéis, eh, he tenido un hecho personal que me ha ocurrido en las últimas semanas, que me ha tenido ocupado, y no he podido trabajar como yo hubiese querido, ¿no?, en el tema de lanzar la web, ¿no? Pero muy pronto, es decir, a través de estos seminarios, ¿no?, pues, y de mi página web, es decir, os explicaré cómo acceder, cómo poder obtener la hoja de cálculo. Bueno, Juan Carlos dice que está ampliando el rango. Vale. Muchas gracias, has dibujado muy exactamente las... Juan Carlos me dice que parece que he dibujado no sé si la primera o la segunda de los gráficos, Juan Carlos, ¿eh? Pero eso. Bueno, hoy no hay más preguntas, ¿eh? Bueno, la verdad es que, bueno, hemos pasado una hora larga aquí de webinar, ¿no? La verdad es que hay muchas más cosas que os puedo contar de las opciones y los derivados. Hoy nos hemos concentrado un poquito en explicar conceptos de volatilidad. Es algo, honestamente, un poquito complejo y al final quizás tengo la sensación de que no he centrado, digamos, todas las explicaciones a ciertos aspectos que cada uno en su casuística y experiencia personal haciendo trading con opciones, es decir, le interesa saber, ¿vale? Pero estoy seguro que habéis podido ver cosas interesantes y divertidas, ¿no?, en esto que he contado y algunos tips, ¿no? Eh, es cierto que el nivel de complejidad de la hoja espero que no os haya hecho perderos, pero quería tener o quiero hacer una hoja que realmente podréis extrapolar y que os sea útil para estar en el mercado. Va a tener códigos abiertos y si os digo que por aquí, por ejemplo, cuando yo os digo las fórmulas aquí, vais a tener todas las fórmulas para que vosotros podáis hacer vuestras propias
inclusiones, ¿no? Aunque están dentro de la hoja y para que entendáis el contenido un poquito de la hoja. Hay un gráfico que me parece interesante, sobre todo para aquellos que se inician. Aquí están las operaciones combinadas, pero en el chart 1 vais a ver todas las combinaciones de todas las opciones que están. Aquí están hablando short y long, o sea, short es vendida y long es comprada, que componen la estrategia que hemos diseñado aquí. Aquí tenéis en diferentes colores cuáles son los puntos más menos que vais a tener, que tendríais en positivo o negativo con este modelo teórico, ¿vale? Qué posición tenéis en cada caso, short y long, ¿vale? En cada una de las estrategias. Aquí la valoración en cada uno de los puntos de la valoración de las opciones. Este OMON 3300. OMON es la tecnología que utiliza Bloomberg para su página web, no su página web, para su aplicación, digamos, de derivados, ¿no? Para que entendáis cuáles son los precios teóricos de una, digamos, que tengáis lo mismo no lo mismo, porque esto es teórico, no es real, ¿eh? Esto no es el mercado real. El mercado real está en eBroker, ¿no? Esto es, pero para que tengáis lo que aquí, bueno, esto mismo que aquí sale, ¿no? Pues es lo mismo que sale aquí, en esta página. Lo tengo preparado para que en un momento determinado, si queréis trabajar sobre otro mercado que tenga un subyacente diferente a 3.000, bueno, ahora tiene 3.500, automáticamente la hoja se va a moldar al nivel at the money que vosotros queréis, igual que si lo bajáis a 100, o así menos debería ser. Bueno, aquí que hay que cambiar, os explicaré, hay que cambiar algunos, vamos a poner 1.000. Porque es muy importante la curva de volatilidad, o sea, no la curva de volatilidad, sino los steps, ¿no? El número de pasos y el número de steps que hemos puesto, ¿no? Step quiere decir que son 25 puntos por strike, ¿no? Si estamos hablando de otros mercados como el S&P, estaríamos hablando de 5 o de 10, ¿no? Y si estamos hablando de acciones, a lo mejor estamos hablando de 2 o de 2,5, ¿no? Entonces, esto tendrías que modificarlo para hacerlo. La curva de volatilidad es muy importante y no me cansaré de explicar. Es una curva teórica, no es una curva real, porque el mercado pone las suyas, ¿no? Hay multitud de estudios y de papers y research y documentos de doctorado súper sesudos hechos en universidades americanas, es decir, de cómo definir la curva de volatilidad. Si alguien está interesado, yo le puedo darle algunos papers que yo he leído y que me parecen interesantes. Es verdad que todo el componente de desarrollo utiliza ecuaciones diferenciales. No hay que saber ecuaciones diferenciales para poder hacerlo, pero bueno, para aquellos que tengan un componente ingenieros o matemáticos, bueno, pues les va a resultar interesante poderlo ver, pero no lo necesitan. Ya les digo antemano, ¿no? Y bueno, y eso es todo. Espero que hayan disfrutado de... lo último, olvidaba esto, ¿no? Como ha habido gente y no he podido, la verdad es que responder a todo el mundo y no en el debido tiempo, pues porque hay diferentes factores que me lo han impedido. Hoy mismo, esto que están viendo aquí es Google Drive. Todos aquellos que quieran ver alguno de los seminarios, incluido el de hoy, que lo subiré a lo largo de hoy o mañana, ¿no? Estos son los seminarios que tengo grabados. Si alguno quiere acceder a ellos, lo que tiene que hacer es escribirme a través de la página web. Creo que lo estaba diciendo al principio, ¿no? Y yo les daré acceso a los webinars grabados. La razón por la que no los tengo abiertos totalmente al público, aunque yo creo que los incorporaré para los miembros dentro de mi web, es porque quiero tener un control de las cosas que publico, ¿no? Y si me envían un email, para mí, yo con gusto les haré acceso. Y aquellos que lo están esperando, que ya me han escrito, les voy a responder y lo tendrán próximamente, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que se hayan divertido y no aburrido demasiado con este tema de opciones, ¿no? Y muchísimas gracias por seguirme, escucharme y tener la paciencia de estar ahí al pie del cañón.
Muchísimas gracias.